ganancias jubilados y pensionados. El número que muchos estipulan alrededor de 50.000. Por eso y para varios temas tributarios con especialistas, Eduardo Santín, Ezequiel Pasarelli. Primer análisis, Eduardo. Bueno, digo, la realidad los jubilados debe ser la peor etapa de su vida esta. Digamos, no solo que han perdido el 20% de sus ingresos en el último año, sino que aparte, si alguno zafaba de pagar ganancias, ahora lo invocaron. Entonces digo, la realidad es que el gobierno, como yo leía hoy en algún diario, está raspando el fondo de la olla, ¿no? Es decir, y va sobre los sectores que menos ingresos tienen, digamos, en definitiva, porque uno dice, bueno, no, 58.000 pesos, jubilado. Bueno, seguramente para llegar a 58 es una jubilación más una pensión, digo, este tipo de cosas. Y seguramente ese jubilado, a lo largo de su vida activa, es decir, tenía un ingreso importante, hizo aportes importantes, es decir, tiene un nivel de vida que tiene que mantener, porque se supone que un jubilado, es decir, cuando se jubila, tiene que intentar mantener más o menos el nivel de vida que tenía antes. Pero no creo que con la jubilación entonces, lo pueda hacer. Esto es cuando se cuentan, digamos, se suman 6 saberes mínimos, ¿no? Ahora, Ezequiel, como contador, ¿por qué no nos explicás el concepto de ganancias? Porque no lo entiendo aplicado a los jubilados. Sí, totalmente. Esta es una discusión que viene de hace muchísimos años, si los jubilados tienen que pagar impuesto a las ganancias o no. En el 2017 hubo 3 fallos de Cámara que declaró inconstitucional el impuesto a las ganancias a los jubilados. La realidad es que hoy en día lo que nos falta es una sentencia definitiva de la Corte que termine por decir si tienen que pagar o no tienen que pagar. Pero quedó varada, digamos, en Cámara. Hoy está ahí en Cámara, ya tenemos 3 que llegaron a la Corte, que los tendría que estudiar, que tendría que definir con esta nueva composición de Corte que tenemos, los nuevos integrantes. Todavía está ahí. Pero son 3 casos. Si fuese, digamos, que falla a favor de los 3 casos, ya, digamos, es general para todos. Nunca es general. Porque nunca es general, te toma los casos particulares. Correcto. Cada fallo es particular al caso. Lo que ocurre es que si la Corte llega a decir que es inconstitucional para un caso, todo el resto de los jubilados que están pagando, sin lugar a dudas, van a hacer presentaciones. Eso es. Para vos este fallo es inconstitucional. Es una discusión que viene hace muchos años. La realidad es que los jubilados no deberían pagar impuesto a las ganancias. La discusión central, el resumen es si la jubilación es ganancia o no. Ojo que se discute también para con los trabajadores. Totalmente. Así que más se va a discutir con los jubilados. 100%. Si la jubilación está tomada como salario diferido, es decir, desde este concepto, es decir, que es un salario diferido, digamos, yo ya hice aportes cuando trabajaba, hice aportes sobre esa jubilación, sobre ese salario. Una parte de ese salario lo diferí para el momento que estoy jubilado. Entonces, si yo, digamos, desde el concepto de los tributaristas, estaría pagando ganancia 2 veces. Es decir, sobre la misma base. Cuando trabajaste, sobre la misma base imponible. Entonces, por lo tanto, hay una discusión. Hay fallos de la Corte sobre esto, sobre todo en las sentencias, en los cuales, es decir, siguen, digamos, porque que te cobren sobre la sentencia todavía es peor todavía. Es decir, vos vas a reclamar porque te pagaron mal y cuando te pagan, te sacan el 35% de lo que cobrás. Es decir, es una barbaridad, digamos. Te pagaron mal. Es decir, fuiste, reclamaste, tenés que pagar al abogado, tenés que hacer todo y al mismo tiempo la FI te saca el 35% de lo que te tenés que pagar. Era tuyo, era tuyo. ¿Arrancaste con que es el peor momento para los jubilados? Sí, claro, sí. La realidad, estamos volviendo a niveles de el 2001. En cualquier momento estamos en los $150. Digamos, estamos cerquísimas de esto. Ahí había convertibilidad. Claro, digo, pero la realidad, pero $150 también es una porquería. Entonces digo, nosotros pasamos de tener la mejor jubilación, por lo menos mínima, de América Latina, a hoy estar... ¿Cuándo fue eso? Y digamos en el 2014, 2015. Hoy estamos, digamos, de nuevo a la cola. Entonces digo, la realidad es que el cambio de la fórmula, el cambio de la fórmula que se hizo en diciembre del año anterior, más, es decir, una fórmula perversa, porque la fórmula como toma, es decir,
el índice de precios más salario, y con los salarios se cayeron a pedazos, es decir, la realidad no alcanza nunca a tener ni el nivel de la inflación. No, ¿y es desde cuándo? Porque es como que te toma desde el periodo de los últimos meses. Y aparte le robaron 3 meses, le robaron 3 meses de actualización. Entonces digo, esa combinación, le hicieron una fórmula que le da menos que la inflación, y aparte le robaron 3 meses de actualización, por tanto, digamos, para el jubilado, yo digo que el que gana en 1.309, que es la jubilación mínima, y tiene que comprar medicamentos. Los medicamentos hoy representan entre el 20 y el 22% de los ingresos de los jubilados, más los servicios. Digo, porque el que construyó su casita a lo largo de su vida, es decir, y hoy tiene que bancarse eso, y le viene la luz, el gas, el agua, los impuestos territoriales, no hay forma. Es decir, eso pasó de ser el 6% de la jubilación a ser el 26% de la jubilación hoy, es decir, lo que tiene que ver con los servicios. Entonces, cuando uno pone todo esto, pone los medicamentos, más los servicios, es decir, ¿cómo aumentaron la comida? Es decir, porque los jubilados en general, digamos, su canasta básica está basada en medicamentos o salud, es decir, los servicios de su casa y la comida. Entonces digo, este tipo de cosas los ha afectado fuertemente. Y sobre todo ahora, digo, a este jubilado de clase media, digo, porque para que le toque ganancia, es un jubilado de clase media que en general tuvo algún buen nivel de vida a lo largo de su vida activa. Bueno, si a ese no lo habían tocado, ahora también le pegan. A los dos. Hay un documento del Fondo Monetario Internacional, hay una comitiva ahora en la Argentina para analizar este acuerdo. Uno de esos documentos habla, en alguno de los títulos, ahorro, un mundo que envejece. Y como uno de los principales focos del Fondo Monetario Internacional, los jubilados. Cambiar la edad jubilatoria, recálculo también en la fórmula. A ver, para que entienda la gente, ustedes son especialistas, que la gente se jubile más grande y cobre menos. Esa es la idea. Totalmente. Lo que pasa es que hoy Argentina, el sistema ya quedó en desuso, porque hoy tenés gente que cobra un cheque del Estado todos los meses, un cheque por decirlo, ¿no? Son 19.100.000 personas, entre jubilados, pensionados, la asignación universal por hijo, asignación familiar, tenés descuentos para gente que está desempleada, 19 millones de personas. Y los que aportan al Estado con sus impuestos son nada más que 9 millones de personas. Entonces tenés que 9 millones de personas, entre empleados en blanco, autónomos, monotributistas, responsables inscriptos, pagan impuestos para, sin entrar en una discusión política, que es económicamente poder bancar al Estado para que le pueda pagar a los otros 19 millones de personas, que tienen todo el derecho de cobrarlo seguramente, como los jubilados, que trabajaron toda su vida. Por supuesto. Hay 5.700.000 jubilados y 1.300.000 pensionados. Tenés 7 millones de personas que cobran una jubilación, una pensión. Tienen todo el derecho a cobrarlo. Lo que pasa es que el sistema en su conjunto quedó fuera de desuso, porque tenés aproximadamente 5 millones de personas en negro que no pagan impuestos. Entonces, por eso los impuestos son tan altos, y Argentina es, sin lugar a dudas, el peor país en materia de impuestos en el mundo, porque los que pagan tienen que pagar tanto para poder bancar el sistema. La presión tributaria es altísima. Yo voy a disentir con el tributarista. Bueno, dale, totalmente. No podemos. Totalmente, porque él tiene una visión nada más que tributarista de la seguridad social. Y la seguridad social es un mecanismo de redistribución de riqueza, porque él mira la seguridad social como si fuera un seguro. Es decir, yo hago un aporte y después cobro, pago todos los meses el seguro del auto y después cobro. La realidad es que los sistemas de seguridad social acá y en todos los lugares del mundo, es decir, ahora se alimentan con aportes, contribuciones que hacen los empleadores y los empleados, más impuestos, más el 11% de IVA, lo que antes era el impuesto a las ganancias, ahora es el impuesto al cheque, más impuestos sobre el gas, sobre los combustibles, sobre el tabaco. Digo, ¿por qué? Porque eso es la distribución de riqueza. Es decir, la realidad es que para aquellos que no son los dueños de los medios de producción, del capital, es decir, la distribución de riqueza ¿cómo se hace? Sobre el salario, sobre la educación pública y sobre la seguridad social. Son los 3 mecanismos que la riqueza de un país pues distribuye. Por eso era tan importante la fórmula de movilidad que teníamos antes, porque la fórmula de movilidad tenía que ver, es decir, si la riqueza de un país crecía, todos participaban de esa riqueza. Entonces, digamos, la realidad en la Argentina pasamos de que en el 2001
Es decir, el sistema de seguridad social tenía el 4,2% del PBI a tener hoy el 10% del PBI. Y fíjense ustedes qué cosa maravillosa. Es decir, cuando pasamos de tener 3 millones de jubilados a 6.800.000 que tenemos ahora, el sistema, en vez de colapsar, creció. Es decir, en vez de perder plata, ganó plata, porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad creció de 28.000 millones de dólares a 66.000 millones de dólares. Entonces digo, ese modelo del seguro que hablan en general los tributaristas, los economistas o los actuarios, es un sistema perimido. Eso no existe más ni acá ni en ningún lugar del mundo. Entonces digo, la realidad es que, la seguridad social hay que empezarla distinto, hay que abrirse la cabeza, es decir, que estamos distribuyendo riqueza. Claro. Entonces, ¿cuál es la pelea? ¿Por qué el fondo dice lo que dice? Pero por lo que dice, si quieres, no hay riqueza para distribuir. No, que Christine Lagarde, ¿qué dice? El problema de la economía mundial es que la gente vive demasiado. No es que viva demasiado. Un mundo que envejece. Es que tiene que poner plata. Es que los que ganan plata tienen que ponerla y eso es lo que no quieren hacer. Es decir, la realidad es que cuando pasamos de 4.2 del producto a 10... alguien perdió esos 5 en la torta y la quiere recuperar. Entonces yo entiendo lo que dice Ezequiel. Claro, yo entiendo, porque alguna vez te lo planteé y lo hablamos, claro que sí. ¿Quién sustenta los que ganan mucho tienen que poner más plata. Ese es el dato. Si me permitís. Pero, digamos, el liberalismo... Es decir, que hoy nos gobierna, la realidad es que no quieren poner plata. Es decir, los que la tienen no la quieren poner. Agregamos. Hay algunos que no trabajaron y se sumaron al sistema de jubilación con el gobierno anterior. La realidad, yo voy a discutir con vos. Todo el mundo trabaja. Es muy difícil imaginar que alguien llega a los 65 años sin haber trabajado nunca. Sí, el tema es haber vivido de sus papás y de sus hijos. ¿Pero cuánto trabajaste? ¿Vos cuánto trabajaste? La realidad, yo aporté 42 años. Pero la realidad, pero que tuve suerte. Porque yo tuve la suerte desde que me recibí, es decir, de técnico, es decir, hasta ahora que me pude jubilar. Tuve siempre trabajo donde me hicieron los aportes. Es decir, la realidad es que un tipo que nació como yo en el 54 y en vez de vivir acá, estaba en Tucumán haciendo la zafra, ese laburó físicamente el doble de lo que laburé yo y sin embargo no hicieron nunca un aporte. La realidad es que todo el mundo trabaja. Ese laburó, trabajo de primera o de segunda y otro tiene el trabajo de cuarta. Entonces digo, como tiene el trabajo de cuarta, yo no puedo condenarlo a lo que llegue a la vejez sea decidiendo de quinta. Entonces digo, la realidad, por eso es un mecanismo de redistribución de riqueza, no es un seguro. Pues también se trabajó, pero el que no trabajó también entró. Yo nunca hablé de seguro igual. Yo estoy hablando del término económico. No, si vos dijiste que era como un seguro. Si me permitís, para que lo vuelva a explicar, no estamos hablando de ningún seguro. Lo que estamos hablando simplemente es ver una foto y ver cómo está el sistema en materia económica. Después hablamos políticamente, el sistema si me permitís. No está desequilibrado, porque no está desequilibrado. Entre los ingresos y los egresos no hay desequilibrio. Ahí lo dejás hablar un poquitito. Eso. La idea pero lo que si yo lo dejo pasar, que está desequilibrado, pero dejá tu enojo para que puedas cambiarlo. Dejá un poquito tu enojo. Hay que cambiarlo, porque si yo lo dejo pasar, que está desequilibrado, hay que cambiarlo. Pero cuando termina de hablar, le decís que para mí directamente el sistema, o sea, no es que está desequilibrado, sino que el sistema hoy en día es inviable. El sistema como está hoy en día es inviable. ¿Por qué? Vos tenés un jubilado que está cobrando una jubilación mínima, como bien decís, de 9.000 pesos. Para pagarle esos 9.000 pesos, ¿el Estado qué hace? Recauda impuestos o deuda. Y hoy en día Argentina no puede ni aumentar sus impuestos, porque somos el país que más impuestos hace que sus ciudadanos paguen. Un empleado en relación de dependencia que está en blanco paga entre un 50 y un 60% de su sueldo en impuestos. A ese tipo no le puedes cobrar más impuestos. ¿Cómo haces para cobrarle impuestos? Es imposible. Vos ves indicadores que son, por ejemplo, ¿no? Un auto. Sí. ¿Sabés cuánto tiene un auto? Comprás un auto... Más de la mitad. La mitad de su precio son impuestos. O sea, a vos el Estado lo que te hace es... Te saca por un lado porque te retiene en tu sueldo un 50% de tu sueldo para pagar impuestos. Y después vos te querés comprar un auto y aparte te aumenta ese precio un 50% en impuestos. Eduardo, por favor. La realidad es que eso es
en la Argentina de que hay recesión. Digamos, nadie produce, no hay trabajo. Es decir, claro que esto no pasa. Esa es en la Argentina de los últimos 10 años. Cuando aumentamos de 3 la presión tributaria de los últimos 10 años fue de más del 30% del PBI. Aumentamos, claro que sí, está bueno. Por eso. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta porque la economía estaba bien. Y está muy bueno porque la economía está bien. Bueno, el problema es ese, que si yo rompo la economía, es decir, que claro que no hay recursos. Pues yo después decía, pasamos de tener 3,5 millones de jubilados a tener 6,800,000 y el sistema, en vez de ser deficitario, porque todos los economistas que nos decían, explota, esto explota. No explotó. No explotó, mentira, explota con este modelo. Es decir, explota con un modelo neoliberal. Entonces cerrar las empresas, donde la gente pierde su trabajo, donde nadie se aporta. Con un gobierno que no sea neoliberal, con un gobierno populista, como sería. Entonces digo, el sistema creció, pasó de tener el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que muestra que el sistema no estaba quebrado, porque pasamos de tener 28.000 millones de dólares a tener 66.000, es decir, en el Fondo de Garantía, es decir, aumentando en 3,5 millones la cantidad de jubilados, es decir, y aumentando la cantidad, como dice él, hay 18 millones de personas que dependen específicamente del sistema de seguridad social en la Argentina, y el sistema no estaba quebrado, el sistema era superavitario. Entonces digo, este mecanismo, ¿qué significó? Cuando la gente tiene capacidad para consumir, es decir, ese jubilado que cobra los 9.000, en vez de cobrar 9.000, cobrará 15.000, es decir, lo ¿cómo consume. hacemos para pagarle 15.000? Digamos, hay que mejorar la economía. Antes sí lo pagábamos, entonces como antes se lo pagábamos. Porque no veníamos tan mal. ¿Qué significaba? Claro, si no rompíamos la economía. Lo que hay que el problema es cuando vos la rompés. Más o menos, en los últimos 10 años, en los últimos 10 años hubo déficit. No, mentira, porque en el 2015 hubo superávit en la Argentina. Entonces digo, la realidad, y hubo crecimiento. Entonces digo, la realidad, y a pesar de que en el 2013, 2014 tuvimos una crisis que la logramos superar, entonces digo, ese mecanismo hace que si cuando vos tenés una economía que se rompe, claro que se rompe. Cuando la economía se rompe, no hay impuestos, no hay plata, hasta endeudás, rompes todo, no hay trabajo, no hay consumo. Claro, pero si hay trabajo, hay consumo. Totalmente. Es decir, las tarifas son pagables, ese tipo de cosas posibles. A ver, está en algo de acuerdo. La economía estamos totalmente de acuerdo. Acá el gran problema que tenemos, y en este año que vamos a tener sin lugar a dudas, que tuvimos el año pasado, que tuvimos medianamente en 2017, que veníamos ahí, el año pasado fue catastrófico. ¿Cuál fue? Que los impuestos de los últimos 10 años fueron más de un 30% sobre el PBI. Lo que pasa es que la economía venía bancándosela. El año pasado, mega devaluación. ¿Pero es un sector para ajustar, Ezequiel? ¿Cuál? ¿En los jubilados? Los jubilados. Totalmente no. Si quieren, para ir a lo que pasó, lo que está pasando ahora, la novedad está en lo siguiente. La ANSES lo que hizo fue cambiar una norma interna, que esto le puede llegar a aplicar al 20% de los jubilados, que son los que cobran 2 prestaciones. 50.000 aproximadamente, coincidís en ese número. Claro, es 55, claro, es 55 o 38, dependiendo tu situación como jubilado. ¿Que cuál es? 1, tenés que cobrar 2 prestaciones. Esto también para llevar un poco de calma a los jubilados. Y bueno, a veces es una jubilación o una pensión lo que se cobra. Es eso. Y tampoco alcanza para vivir. No, totalmente. Sí. La jubilación mínima está en 9.000 pesos y en marzo se va a ir a 10.400. O sea, que cobra esa jubilación el aguinaldo lo cobra, quien, digamos, lo paga quien cobra una jubilación, una pensión. Claro. Por ejemplo. Correcto. Tenés que pagar jubilación más pensión, que solamente son el 20% de todos los jubilados. Sí. Además de eso, tenés 2 situaciones. El jubilado que aparte trabaja o que presenta declaración jurada de bienes personales va a pagar impuesto a las ganancias, la ANSES se lo va a retener a partir de que tenga una jubilación de 38.000 pesos. El que también está jubilado y trabaja. Jubilado tiene que tener jubilación, pensión, ¿sí? Y además tiene que o presentar bienes personales o tener algún otro ingreso. Alquileres. Claro. Un trabajo, una renta, lo que sea, trabajar. El jubilado, por ejemplo, que está trabajando en un garage, en una estación, ese, por ejemplo, se le baja, no le aplica los 55, le aplica el piso de 38. Ya la jubilación de 38, la ANSES le va a empezar a retener. Jubilación más pensión. Al de 55... ¿El sistema lleva a que siga trabajando el jubilado entonces? 100%. O sea, en Argentina tenés una jubilación de 9.000 pesos y no podés vivir. Como bien explicabas. El 75% de las prestaciones son mínimas. Claro. Sí.
el 75. Pasa que hay una parte importante, digamos, que cobran una jubilación y una pensión, entonces por lo tanto el 45% solamente de los jubilados ganan la mínima, digamos, cobran un solo haber y es la mínima. Pero, digamos, hoy, digamos, con este mecanismo nuevo del ANSES que hace agente de retención, la realidad es si alguien que cobraba 40.000 pesos si no le descontaban ganancias y tenía una pensión mínima de 9.000, ahora la suma de los dos lo mata. 35%. Claro, no. Es escalonado. Puede ir hasta el 35%. No, yo digo a los que cobraban los juicios. Los que cobraban los juicios. Por los retroactivos. Bien, por los retroactivos le cobraban el 35%. Porque hubo una reformulación del impuesto a las ganancias también para los trabajadores, ¿no? Correcto. Bueno, para los trabajadores es bastante terrible. Sí, eso también. Eso, si querés, es el caso realmente, el ejemplo más fuerte. ¿Por qué? En 2015, desde 2015 hasta hoy, crecieron un 60% los empleados que pagan impuesto a las ganancias. Y eran los que no iban a pagar. Eran los que no iban a pagar nunca más. Claro, porque vos dices que ya pagué. Ni iban a pagar nunca más, ni los jubilados ni los trabajadores. Ustedes se acuerdan, ¿no? Digamos. Hay muchos datos técnicos, pero para la abuela, para el abuelo que está del otro lado, ¿una para los jubilados va a haber? ¿Una buena? Sí, digamos que gane Independiente, por ejemplo. No, Racing, Eduardo. Justo esa no. Justo eso no. Que encima Racing anda bien. Independiente. Perdón, Eduardo, tendrías que felicitarlo, porque es de Racing. ¿No? Sí, también tienen que ganar. Digamos, el problema, ¿sabes cuál es? Que cada vez que Racing es campeón hay crisis en la Argentina. No, digamos, entonces digo, bueno, es así. Pero no da la sensación. Claro, no da la sensación. Digo, muy perverso que Racing se convierta en campeón, porque digamos, los argentinos estamos en crisis, digamos, porque sale cada tanto. Entonces, bueno, lo dejamos como cierre. Una buena, aunque sea, una buena. Muchísimas gracias a los dos. Mauro, de redes sociales.